Etapa 1. Según Vázquez Barquero, la globalización es un proceso que se extiende en todos los aspectos de la vida y se caracteriza por la integración de intercambios económicos, políticos, socioculturales y medioambientales entre las diferentes partes que conforman el planeta. La globalización no es más que un cambio constante en la sociedad que afecta a todos los ámbitos del mundo. Se expande con el sistema capitalista a consecuencia de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Asimismo, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación aportan a que el proceso esté como en la actualidad. Segunda mitad del siglo XIX, con la revolución industrial, se extiende por Europa hasta Norteamérica. El industrialismo desencadena crecimiento, desarrollo y cambios de formas de vida, con el objetivo de surgir economía americana para países europeos. Avances de producción de transporte, construcción del ferrocarril entre el Atlántico y el Pacífico, incremento de barcos para llevar a europeos a cumplir sus sueños. 1866, telégrafo transoceánico por medio de cables y en 1891, telefonía internacional entre Londres y París. El crecimiento del comercio internacional fue de 2 y el 14% de producción total. Paralización de intercambios con la Gran Guerra y el desplome de Wall Street en 1959, como consecuencia desempleos y crisis económica social. El periodo entre guerras dio origen a fascismos europeos, con ello a la Segunda Guerra Mundial. Implantación del nuevo sistema monetario internacional en Bretton Woods 1945. Creación de instituciones internacionales para incrementar la economía internacional y el capitalismo. Imágenes de las organizaciones. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, General Agreement on Tariffs and Trade. Creación dentro de las Naciones Unidas. Ayuda al desarrollo para el apoyo a diversos países. Inicio de décadas del desarrollo y el PNUD. Crecen las interconexiones entre estados y economías, al igual que la producción y el comercio internacional. Tiene una ventaja clara con respecto a las pequeñas empresas a la hora de mover la producción para abaratar costes multinacionales en importancia económica. Tercera etapa. En 1973 surge la primera crisis del petróleo, desconfianza de los operadores internacionales con respecto al dólar, un decrecimiento en Occidente y los países compiten con Europa y Norteamérica en el mercado de productos manufacturados. Posterior a ello, se da la apertura de la economía hacia el exterior gracias a GATT, exportación de nuevos países, en la mayoría asiáticos, hacia el mercado occidental. Crecimiento de inversión extranjera, que es el proceso de globalización económica que permanece en la actualidad. Dando paso a la caída del muro de Berlín, supuso el fin de la Guerra Fría, la desaparición de países comunistas y el inicio del mercado capitalista. No obstante, la PNUD inserta el concepto de desarrollo humano. Por tanto, une el desarrollo de una persona con sus capacidades, expectativa de vida y la tasa de analfabetismo. De Washington se crea con directrices económicas de un neoliberalismo. El capitalismo tomó control del mundo y se elevan los intercambios económicos, producción, comercio, finanzas, cultura y relaciones políticas. El proceso de globalización se acelera por la caída del muro de Berlín, desaparición de la URSS y la expansión de las tecnologías de información y la comunicación. Varias empresas se trasladan a los nuevos países industrializados, lo que conlleva salarios bajos y ninguna regulación laboral como en Occidente. A consecuencia de esto, el personal menos calificado sufre desempleo. Y en esta etapa existen desigualdades entre países y dentro de cada uno de ellos. La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando.
Santi, ¿por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que el opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible. Y además, entre 1973 y 1976, hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentaron el precio del petróleo y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces, algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto para algunos marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogeneice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Santi, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nati. Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, todo el mundo está conectado. Suscríbete haciendo clic aquí y déjanos tu like si te gustó el video. Y además, coméntanos debajo. ¿Cómo te imaginas la sociedad del futuro? Nos vemos pronto.